empate a la Argentina con un final incierto. Las elecciones tienen un final incierto. Es cierto que hay 2/3 que se oponen, en teoría o claramente, al kirchnerismo, que el kirchnerismo está reducido a una expresión menor, histórica para un peronismo, y con un pronóstico de un país que está explotando de a poco o implotando según como lo vea. ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, la verdad es que estamos en un ciclo caótico y que tiende al desastre. Es decir, en Argentina en estos momentos las informaciones que llegan son que falla de una manera cada vez más angustiante la seguridad, que falla la economía por todos lados, que falla la política y falla la política internacional, porque lo último que ha sido entrar en los BRICS ha sido la última locura o el último error grave, digamos, de Argentina en su papel en el mundo, ¿no? Uno no imaginaba que un país como Argentina se apuntara justamente al grupo donde se vulneran todos los derechos fundamentales. De manera que, bueno, yo entiendo perfectamente que al final los resultados que hubo de las PASO den una imagen también extraña del país, ¿no? Porque el país está en una situación de crisis, una crisis anímica, una crisis política, una crisis económica. En el fondo es una especie de triángulo de las Bermudas que se lo está devorando todo, con unos políticos a la desesperada, los que gobiernan ahora haciendo, por ejemplo, lo que acaba de hacer Massa, repartiendo dinero y creando un problema aún mayor y actuando casi bochornosamente, intentando sobornar a la sociedad, es algo realmente impensable. Lo que ha ocurrido en las elecciones con un Milei que de golpe ha aparecido como un fenómeno. Esto es un clásico, Pablo, si me permites, desgraciadamente en el continente. Siempre que hay una situación muy crítica, se busca un mesías. De hecho, el kirchnerismo mismo actuó como un mesías y Milei parece otro mesías. En realidad, nunca la solución está en estos mesías que te prometen soluciones muy simples cuando la situación es tan enormemente compleja. Pero tienden a incidir en la sociedad que está más quemada con sus políticos, más decepcionada, más harta del Estado, de ese Estado chupóptero y corrupto. En fin, yo entiendo los resultados y lo que sacaría de ello, las conclusiones que sacaría de ello es: el kirchnerismo está en caída libre. Esto parece evidente. La última decisión de Massa buscando dinero para ver cómo lo repartía, a mí me parece una acción a la desesperada, que además no tiene ningún resultado, es equivocarse nuevamente con la política que siempre han hecho. Pero lo veo abandonado. Cristina Kirchner ya no existe o no tiene ningún papel y no es relevante. El presidente se esconde porque es tóxico. Es decir, yo veo el kirchnerismo, lo veo realmente muy hundido. Pero la oposición, ahí está, es la que tiene la mayoría, pero ¿quién la tiene? Es decir, Milei a mí me parece realmente en estos momentos el típico ejemplo de búsqueda de mesías populista para resolver una situación que es muy complicada, ¿no? Pilar, mientras tanto se pelean el kirchnerismo con Juntos por el Cambio con el kirchnerismo, y mucha parte de la sociedad dio vuelta de página. ¿Crees que quedó viejo esa pelea, que no están a la altura de los acontecimientos? La grieta, la vieja grieta. Bueno, pero la grieta responde realmente a una grieta social, es decir, no, los ciudadanos no son ajenos a esa grieta. De manera que considerar que todo esto lo barro y busco una fórmula nueva, una especie de experimento con gaseosa, que sería el caso Milei, a mí me parece que no es el buen camino. Es decir, yo no creo que la vieja política o la política de siempre sea mala. Son malos los viejos políticos o aquellos que han pervertido la política. Las reglas de juego en las democracias liberales están muy asentadas. Las hay que funcionan muy bien. Entonces, cuando funcionan mal es porque los interlocutores, los presidentes, los ministros han traicionado de alguna forma esas reglas de juego. Entonces, en esa situación en la que de momento tenemos un fenómeno que ha sido el kirchnerista, que se ha ido equivocando durante décadas, pero además ha sido enormemente corrupto y ha quebrado la confianza con el sistema, porque en realidad lo que ustedes tienen es una quiebra de la confianza con el sistema.
eso no implica que el resto de representantes políticos, de opciones políticas, también sean malas. Sí, lo que Está pasa por ver, que, es decir, no. lo que pasa es que hay cada vez menos ciudadanos con la tolerancia o la paciencia para escuchar esos argumentos. Esa pulsión de romper, esa pulsión de castigar, esa pulsión, incluso recién lo charlábamos, ya no con los jóvenes, no solamente los jóvenes, no solamente los sectores con más bronca. Estamos hablando de sectores en este último tiempo, empresarios, sectores que acá llamamos o se denominó el círculo rojo. Hay como una pulsión irracional hacia buscar algo diferente, pero radicalmente diferente, que es ahí donde está el verdadero desafío de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich con Melconian, que lo acaba de sacar a la cancha ayer, ¿no? Sí, pero Pablo, cuando tú tienes una enfermedad o estás en una situación crítica y te falla tu médico, no te vas a un hechicero, buscas otro médico. Es decir, y yo creo que esto está en la base de la buena o mala política. A mí lo que me preocupa son los hechiceros de la política, los que te sacan conejos de la chistera. Es un buen concepto. Porque al final, ¿qué es la administración de un Estado, la administración de un gran país? Es una cantidad enorme de decisiones complejas que tienen que ver con gente muy preparada, con estrategias económicas, políticas y sociales muy bien pensadas, sólidas, sensatas, y que actúen para la gran mayoría de la población. Y esto no lo sacas de la chistera. Entonces, cuando te aparece como fenómeno político un personaje, el que sea, con más o menos gracia, que lo barre todo, que es lo nuevo, yo soy la esperanza, yo soy el Mesías, yo te lo voy a resolver, cuando detrás no hay nada, eso a mí al menos personalmente me da pánico. Y además te diré que la experiencia en otros países nunca ha funcionado. No. El hechicero nunca funciona. O al menos ha impactado, se han convertido en poder, pero no se han sostenido, ¿no? Bueno, No. El caso Trump en Estados Unidos, el caso Bolsonaro en Brasil y muchos otros, de diferentes espectros ideológicos. No sé, Pedro Castillo en Perú, por caso, ¿no? Ahora, mencionaste a Cristina Kirchner. Y nos da la oportunidad, y existe un balance, un inventario de nuestros males de este último tiempo. Hoy sabés que se cumple un año del intento. Sí. Nosotros hablamos, creo, que hace un año atrás estábamos hablando contigo del fallido intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ella estaba en silencio absoluto, estaba escondida, no hablaba, no se hacía cargo de la tragedia económica, social del país, pero hoy sí habló, tengo entendido, o a través de su gente, con un trabajo, con un video, de la documental, mirá. Porque nunca fui de ellos, ni lo voy a hacer. Me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo. Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesoria legal. La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Esto hay que contarlo, lo compartió en un tuit donde dice, un documental a un año, ¿no?, de este intento. Un año de impunidad, así lo bautizó. Claro, porque prácticamente, ahí está, ¿no?, que dice testimonio documental. Ella considera que acá ha habido una conspiración que no se buscó investigar. Digamos, una conspiración contra ella que no fue un loco suelto, 2 o 3 o 4, sino que acá hay una conspiración que la quiso quitar del medio. El victimismo es un clásico de los autócratas. Yo cuando escucho decir me quieren matar, me quieren encarcelar porque no soy de ellos, soy del pueblo, ¿a qué pueblo se refiere? ¿Al que ha robado? ¿Al que ha engañado? ¿Al que ha quebrado en su confianza? Es decir, ¿y cómo se permite? Nadie
fusionarse en el pueblo o convertirse en la voz del pueblo. Es que esto ya lo hemos visto desde siempre y esto siempre es mentira. El pueblo es el que levanta la persiana para ir a trabajar, es el joven que estudia, es el jubilado, es el agricultor. Es decir, el pueblo es mucha gente con pensamientos libres y propios que no tienen por qué ser una especie de rebaño que ella representa por gracia divina. Y además, en ese mesianismo autarca en el que yo soy el pueblo y por eso van contra el pueblo, es decir, yo soy como tú, una mujer, por otro lado, que es multimillonaria, o sea que muy cerca del pueblo no debe estar. Y mientras todo esto lo plantea en esos términos, entonces tiene que venir el victimismo, el me sacrifico por ellos, ¿no? No se sacrificó nunca, sencillamente gobernó mal, gobernó de manera corrupta, rompió los esquemas y las lógicas que funcionan en un Estado de Derecho, sin ningún pudor. Y mantener ese discurso yo creo que ya no funciona en Argentina. Es decir, entiendo que bueno, como ahora está fuera de plano, ahora saca... Mira, hace un año, ¿qué tal, no? La conspiración, el no sé qué. Miren. De los dramas actuales no habla. De los dramas y de la gente que se muere literalmente en las calles, la gente que pierde... Pablo, si los ha creado. Claro, la gente si que pierde la vida... los dramas que tiene Argentina vienen del kirchnerismo, es decir, ¿cómo va a hablar de ello? Si es la responsable, ella la que habla en nombre del pueblo, o por supuesto el actual presidente. Pero yo de verdad que yo creo que Argentina ha superado esa pantalla, está en otra pantalla. El problema es en qué pantalla está. Claro, es decir, muy bueno eso. Sí, hay que ver ese problema también. Querida Pilar, como siempre, te agradecemos tu lucidez. Pese a la hora, has estado brillante, ¿eh? Así que... No lo sé. Sí, lo has estado. Muy despierta. Yo a estas horas me vuelvo calabaza, de verdad. Te esperamos por aquí como siempre. Un beso, un abrazo, gracias. Un abrazo, chao. Pilar Rahola, con nosotros. Bueno, nos metemos y con Gustavo y con... Es más Nación en Serio.